Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Educación Sexual con Caterina Arevalo. El día de hoy vamos a ver algunos temas que se enfatizan en hacer una revisión no solo a la educación de la sexualidad, sino una educación emocional, ¿verdad? Porque no solamente es educar en cuanto a lo que tienen que saber los chicos de mitos, realidades, anticonceptivos, cómo cuidar su salud física, y sus proyectos, sino también cómo cuidarse a sí mismos y cómo enseñar un poco ese tipo de educación que motiva, que llena de vida, que llena de expectativa también frente a qué quiero hacer, a quién quiero ser, y obviamente que va a trabajar la autoestima de ese hijo, hija que tienes en casa o alumno también. Acá estamos hablando obviamente para todos aquellos que estén interesados en este tema, que son bastantes personas que día a día trabajan con adolescentes, ¿verdad? Lo primero entonces que vamos a revisar es cuáles son las necesidades que tienen nuestros adolescentes, que no van enfocadas solamente a la sexualidad, sino cuáles son esas otras necesidades donde los padres de familia, docentes, orientadores tienen que trabajar, tienen que solventar de alguna manera. Y todas estas están relacionadas precisamente, como lo dice su título, con un desarrollo afectivo, con un pleno desarrollo hacia la interacción, hacia la generación de vínculos, incluso una generación de un amor propio, de un poder mirar al espejo y decir me amo, de no solamente darme al otro, sino reconocerme como ser humano que puede entregar mucho, pero que también merece, ¿verdad? Porque hay muchos niños, adolescentes que hoy en día dan y se quedan con ese doy mucho pero no recibo, y por eso mismo encuentran relaciones donde no son amados, donde son golpeados, donde les parece de pronto una pauta de comportamiento normal que ellos estén rogando amor y que no se ha devuelto eso, porque incluso muchos pueden tener otras parejas y tú solamente estás con una sola persona y el otro está con muchas otras y no hay una reciprocidad. Hay que enseñarles eso, que el afecto no solamente va a significar tener afecto, amor por padre, madre, hermanos, amigos, sino un afecto propio de cuánto merezco, de cuánto estoy dispuesto a dar también, de si merezco respeto, si merezco que respeten mis derechos, que respeten mis necesidades y demás, ¿listo? Por lo tanto vamos a arrancar mirando que ellos definitivamente tienen que ampliar las relaciones. Cuando un chico tiene, por ejemplo, digo yo, de 4 años a 6 años, hay una necesidad de afecto hacia la madre, hacia el padre, quizás hacia la profesora de pronto del jardín, y básicamente está enfocada en eso, ¿sí? No se va a enfocar mucho hacia los grupos ni hacia los otros niños. Mientras que si ya tenemos un niño que vaya de unos 6, 7 años en adelante, que ya es un preadolescente, pues ya va a cambiar un poco, y obviamente con un adolescente va a ser mucho más esa necesidad afectiva de un grupo, de sentirse parte no solamente de la familia, sino de una cultura, de un grupo, de las personas con las que convive a diario, de sentirse respetado y querido por su pareja. Como nos damos cuenta, entonces ese desarrollo afectivo, dependiendo de la edad, también va a indicarnos qué es lo que debemos trabajar con ellos, porque no es lo mismo trabajar un desarrollo afectivo o una emocionalidad en niños pequeños que en un muchacho que ya tiene unos 18 años, ¿cierto? O en un preadolescente, donde, como lo veíamos anteriormente, hasta ahora de pronto está arrancando con esa etapa de la pubertad, hasta ahora está arrancando con esa etapa de no sé, yo era diferente antes y ahora no sé por qué soy tan irritable, cosas así. En todas las etapas vamos a tener un trabajo, y esa labor va a tener que estar respaldada por nuestro conocimiento propio, porque si no nos conocemos emocionalmente va a ser muy difícil poderle dar al otro, también dar como esas herramientas, esas explicaciones, ¿listo? Entonces lo primero, o la primera necesidad, es ampliar las relaciones con ambos sexos de acuerdo a su nueva etapa.
obviamente pues si entra a un colegio nuevo, si de pronto tiene una novia, un novio, eso no va a depender de ti, va a depender de esa personita, pero sí que se le van a generar problemas o inconvenientes por el tema, no solamente enfocados hacia cómo debe manejar las situaciones, sino hacia los cambios físicos, psicológicos que está teniendo con esas nuevas entradas de personas, de conocimiento, de discursos, de historias y generatividad también que tiene esa otra historia que está frente a mí. ¿Listo? Por otro lado, vamos a tener que revisar pues que el adolescente necesita sentirse que es tomado en cuenta, revisar un poco la responsabilidad que se le otorga. Si de pronto en este momento el padre de familia no confía plenamente, entonces mirar si ya puede confiar y de pronto delegar un poco más de responsabilidad, preguntar cuando no se ha preguntado de pronto durante mucho tiempo, si le parece o no le parece una decisión, obviamente si se puede hacer, precisamente para que esa personita, ese adolescente que tenemos enfrente sienta que está siendo parte de una familia, que esa institución que se llama familia no es ajena a él, sino que él pertenece, ¿cierto? Asimismo, si tú sientes que perteneces, cuidas y te esfuerzas para que todo salga bien. Por lo tanto, a eso es a lo que le debemos apuntar, que los chicos sientan pertenencia por esa familia, sientan pertenencia por estar en ese núcleo familiar y asimismo se responsabilicen tanto de sus actos como de los actos que de pronto le pueden hacer daño a otro, porque en muchas ocasiones esta educación afectiva también tiene que ir ligada a eso, hacerle caer en cuenta a los chicos que no siempre se están portando bien y no siempre, así no sean su padre o madre de familia, los externos van a sentirse bien con su comportamiento, ¿cierto? Si tenemos de pronto padres que no son atentos a muchos de los comportamientos de los hijos, pongo un caso, un ejemplo claro, chicos que hacen bullying en el colegio, están haciendo sentir mal a otras personas y los padres de familia quizás no están muy atentos de eso. Entonces, ¿qué pasa también con esa educación que se le está implementando? ¿Qué pasa con esa atención que debemos darle a ese cómo tratar al otro y cómo quiero que me traten a mí? A eso también tenemos que ir. Si quieren sentirse como personas importantes que son, también tenemos que dar no solamente confianza, sino responsabilidad. A eso es a lo que se apunta. Poner entonces en práctica sus ideales. Si los chicos quieren, incluso ya se conoce, chicos que quieren montar una empresa, ser emprendedores a sus 17 años, sus 12 años, cosas pequeñas, cosas donde tú le puedas ayudar, eso es genial, porque los niños van a estar pensando, los adolescentes, pensando que sí pueden hacer sus cosas, que sí pueden lograr sus metas, que se proyectan y cumplen, ¿verdad? Y eso obviamente pues va a generar un autovalor, una autoestima, un autoconocimiento mayor. Por otro lado, la libertad proporcionada a su capacidad hace referencia precisamente a esas responsabilidades que los padres de familia otorgan, incluso que los docentes en muchas ocasiones otorgan. Como nos damos cuenta, si tenemos un conjunto de adolescentes en un salón, casi siempre vamos a tener un líder, aquellos que ellos mismos llaman el bufón, las personitas que de pronto son más retraídas y casi no se notan. Entonces, precisamente mirando esas capacidades, hay que caer en cuenta también de qué podemos tomarnos para entregarles un poco a ellos responsabilidad, que se sientan también como que pueden con eso, y trabajar incluso con aquel que de pronto no tiene muchas habilidades sociales, aquel que no nos muestra que es muy afectivo, que no nos muestra que de pronto pueda participar fácilmente. Enseñarle desde la institución educativa esas habilidades sociales para que él pueda mejorar, ¿verdad? Y asimismo, obviamente, pues dar esa libertad. Recordemos que la libertad no va a estar alejada, padres de familia, de los límites, es algo que tiene que estar unido siempre. Puede que su hijo ya tenga 17 años, 15 años, pero usted aún es el que obviamente tiene la autoridad en el hogar, por lo tanto tiene que tomar la decisión. Hay decisiones que pueden delegarse, otras decisiones que son intocables, ¿verdad? Decisiones que de pronto ponen en riesgo a su hijo,
por lo tanto no va a pedírseles la opinión en muchas ocasiones, pero hay otras donde los padres de familia imponen absolutamente todo, así el hijo pueda ya pertenecer, así el hijo ya pueda opinar. Puede que no sea una decisión de riesgo, pero yo soy quien tomo la decisión porque soy padre de familia. Digamos que está incorrecto por una razón, y es que los chicos precisamente están a esa edad generando en ellos mismos esa necesidad de sentirse libres, de sentir que sí pueden con todo, de sentir que pueden no solamente cumplir expectativas de los padres, sino cumplir una expectativa propia, más que todo. Por lo tanto, si los padres de familia se encierran en imponer, la comunicación en muchas ocasiones va a comenzar a fallar, porque los chicos van a sentir que no tienen ese respaldo real, sino más bien un respaldo donde no hay confianza y donde no me dan la libertad porque no hay confianza. Por lo tanto, incluso puedo bajar mi propia autoestima y no puedo tener esa autovalía de saber que sí puedo hacer las cosas, ¿verdad? Por otro lado, crear y trabajar intensamente en algo útil. Últimamente los padres de familia dedican mucho tiempo al televisor, a las redes sociales, al internet, al trabajo, y sí, hay ocupaciones, las hay muchísimo tiempo que no se dedica a los hijos, y no porque no se quiera, sino porque se lo absorben otras responsabilidades, es cierto, pero yo creo que siempre hay que hacer acotación en que si vas a regalarle a tu hijo tiempo, darle un tiempo de calidad. Y no solo eso, sino también ayúdale a crear espacios donde pueda tener un desarrollo cognitivo, un desarrollo útil hacia lo que quiere emprender, hacia lo que le gusta, hacia lo que quiere fortalecer, y no solamente que, por ejemplo, cuando tú lo dejes solo, se quede viendo televisión y ya, esa sea toda la tarea que tenga. Intenta también motivarlo un poco a que genere sus propias responsabilidades, sus propios proyectos, sus propias expectativas acerca de lo que le gusta y lo que quiere, para que cuando tú no estés presente, él también se enfoque en eso útil y pueda no solamente sentir confianza en sí mismo, sino sentir que va a lograr las metas que se propone. Obviamente, como lo dice el último punto, reconocer esas habilidades, esas capacidades. En muchas ocasiones el no reconocer hace que no solamente pues cambie el tema de la comunicación con el hijo, sino que el hijo también en su propio comportamiento cambie. Puede tener una autoestima muy baja, puede tener incluso en muchas ocasiones, si va ligado con muchos otros aspectos, problemas graves en cuanto a su imagen, a su autoimagen, a su autovaloración. Hay que verificar qué es lo que está haciendo ese adolescente y enorgullecerse por esas cosas o esas capacidades que tiene, hacérselo saber, porque muchos papitos quizás les cuesta un poco hacerle saber al hijo que se sienten orgullosos de muchas cosas de las que han hecho, por lo pequeños que sean, y es necesario, para ellos lo es muchísimo, lo necesitan, incluso lo necesita uno cuando ya es adulto, así que ellos lo van a necesitar mucho más, que estés ahí no solamente para mostrarle los límites y guiarlo, sino para decirle lo hiciste muy bien y reconocer afectivamente todo el potencial que tiene tu hijo, para que él obviamente más adelante salga y fluya solo. Acá cuando hablamos de desarrollo emocional, inevitablemente tenemos que hablar de inteligencia y de inteligencia emocional. Cuando hablamos de afectividad, hablamos de una parte de esa inteligencia, ¿cierto? Básicamente, entonces, la inteligencia es vista como la capacidad para resolver problemas, desde la habilidad en la que se entiende la realidad y analicen las situaciones. Podemos hablar entonces en este caso de inteligencias múltiples. Recordemos que no todos los hijos tienen las mismas habilidades, y cuando hay un padre exigente, por ejemplo, donde su sueño fue ser médico y quiere que su hijo sea médico, pero su hijo no es bueno absolutamente para la biología, no le agrada nada que tenga que ver con medicina, y sí, más bien siempre le ha encantado la música y es muy bueno para la música, y el padre puede decir: no, ese niño me salió bruto porque no está cumpliendo las exigencias que el padre quería, ¿verdad? Y eso es algo que los padres tienen que ver. Existen inteligencias múltiples, no significa que el niño sea deficiente para una tarea, significa que el niño tiene una apertura mental también hacia muchas otras opciones. Puede que, sí, claro, se esfuerza, logra hacer todo eso que no le gusta, que es biología, que
tiene que ver con el cerebro, que tiene que ver con anatomía, etc. Pero si él de pronto no siente pasión, no siente motivación y si lo siente por la música, pues ahí es donde mejor le va a ir. Así que es muy necesario orientarlo teniendo en cuenta esas capacidades para resolver los problemas, esa habilidad que tiene para todo lo que tiene que ver pues con su desarrollo personal, su proyecto de vida y las clases que le gustan, lo que le gusta hacer, lo que no le gusta hacer, para lo que ya viste como padre de familia que tu hijo es bueno y para lo que no es bueno. Muchos padres de familia obviamente se enfocan en la disciplina y en que si ese hijo no puede, pues tiene que poder y punto. No es que sea malo, pero también hay que revisar la personalidad de ese chico, también hay que revisar que no estemos convirtiéndonos en aquel impositor, en dictador que estamos diciendo que tú tienes que hacer esto o esto, sino dar esa puerta abierta para que el niño también escoja, el adolescente escoja qué es lo que quiere y quizá modifique un poco esa expectativa que tiene el padre de familia hacia lo que realmente le gusta y es bueno, ¿no? Pero siempre haciéndole ver esto a los papitos, a los docentes incluso. Los niños no es que sean brutos, porque en muchas ocasiones se sigue escuchando, sino que ellos tienen inteligencias múltiples. Nosotros, todos los seres humanos, tenemos inteligencias múltiples. Incluso una de esas inteligencias que es muy poco trabajada, entonces va a ser la inteligencia emocional. ¿Para qué nos sirve la inteligencia emocional o qué es la inteligencia emocional? Cuando hablamos de eso, básicamente nos enfocamos en estos 4 aspectos. Primero, percibir las emociones, aprender a percibirlas, comprender las emociones, saber qué es una emoción, manejar las emociones y usar las emociones. Ya sabemos entonces que tenemos tristeza, rabia, vergüenza, miedo, ira, asco. Tenemos emociones negativas y positivas, o así son llamadas, negativas y positivas. Acá hago una acotación porque recordemos una cosa, y es que si ustedes tienen, por ejemplo, una emoción como la tristeza, una emoción como la ira, pueden decir que es muy negativa porque los pone a llorar, los hace encerrar en el cuarto, su hijo adolescente ya no quiere hablar, ya quiere estar solamente con él mismo, no quiere de pronto percibir que alguien lo esté colaborando, quiere estar allá encerrado. Ese estar encerrado consigo mismo, cuando por ejemplo se está triste, sirve. Por lo tanto, así se ha llamado una emoción negativa, tiene una función, y la función es precisamente que ese adolescente, que tú como ser humano encuentres entre ese hablar contigo mismo, de alguna manera una introspección, encuentres salidas para problemas, puedas pensar mejor muchas cosas que de pronto hubieras hecho con ira, tomes decisiones acertadas en muchos casos. Obviamente que vamos a tener que ver la diferenciación si ya tenemos una tristeza que haya sido como por mucho tiempo y demás, eso lo veremos ahorita, pero igual quiero hacer esa acotación porque el estar tristes no es malo, el estar tristes y el estar contigo mismo sirve mucho, porque normalmente el ser humano es dedicado al resto, ¿no? Uno se dedica a los demás, los adolescentes están con sus amigos, con sus padres de familia, con sus parejas, pero no tienen tiempo para ellos mismos y por lo mismo no se van a conocer. Entonces la tristeza nos va a permitir incluso conocernos un poco. De hecho, les hago una invitación, y es que si pueden, tienen la posibilidad o ya la vieron, véanse la película Intensamente, que precisamente habla de las emociones, y ahí vamos a ver precisamente que la tristeza y la ira no siempre van a ser malas consejeras, ¿cierto? Y que obviamente si tú estás feliz, que si tienes alegría, si sientes más ese optimismo, pues van a ir las cosas mucho mejor. Evidentemente, si le pones una cara buena a la vida, va a ir mejor. Los adolescentes son en muchas ocasiones muy tercos con eso. Es difícil llegar a ellos cuando están de pronto encerrados en algún problema, porque tienden a cerrar las puertas, tienden a decir: yo con mi problema vivo solo en mi tristeza, o en mi ira, en mi soledad, en fin.
Pero el hecho de que tú eduques emocionalmente también a tu hijo para que vea de alguna manera el optimismo es muy bueno, porque obviamente cuando te enfrentas, y ya lo han dicho muchos estudios, cuando te enfrentas al mundo con una cara optimista, con una cara que vaya mucho más hacia la resiliencia, a salir adelante, pues va a ser mucho mejor, no van a haber problemas, no vas a tener quizá que pasar por muchas de las cosas que sí se pasa cuando todo el tiempo estás mirando el mundo con una visión pesimista, ¿cierto? Y negativa de la vida. Y hay que hacer esa acotación a que es muy diferente la realidad o ser realista a ser negativo, porque tenemos muchos adolescentes que hoy en día, incluso por su mismo discurso que recibieron en el hogar, porque en muchas ocasiones es heredado, los chicos no se enfrentan a las cosas de la manera más óptima. Entonces piensan como que yo soy muy realista y realmente son más bien muy negativos. Entonces dicen como no voy a pasar inglés, es que así estudie todo lo que quiera, no voy a pasar inglés, yo no tengo las capacidades para pasar inglés, y atraen todo el tiempo todo lo malo, todo lo negativo, pero no se enfocan nunca en pensar en lo positivo, en qué habilidades tienen, en conocerse a ellos mismos y decir sí puedo, de pronto acercar o atraer más esa energía bonita, como de decir me levanto todos los días hacia la vida mirándola con alegría y agradeciendo, sino más bien quejándome porque tengo que ir a estudiar nuevamente, ¿no? Eso no solamente es para los adolescentes, para ti también que estás viendo esto, porque es un trabajo muy bonito el poder agradecer, el poder sentirse agradecido con la vida, y obviamente si tú lo tienes lo puedes enseñar más fácil. Precisamente ya hablamos de que hay dos emociones negativas, o se conocen como negativas, que es ira y tristeza. Acá les voy a dar unos tips porque precisamente hay chicos que pueden presentar, o adolescentes que pueden presentar ciertos comportamientos que a los padres de familia, docentes, orientadores nos puedan parecer algo delicados, y es cuando la ira se convierte en algo continuo, ¿no? Algo o un comportamiento frecuente. Entonces el hecho de que discutan frecuentemente, que estén molestos por todo, que no se dejen hablar absolutamente nada, que comiencen a presentar dolores de cabeza, malestares incluso estomacales, dolores en la mandíbula por el mismo esfuerzo de estar todo el tiempo apretando esa mandíbula, de estar incluso con migrañas porque no pueden manejar el estrés de una manera adecuada y todo el tiempo están irritables, culpar a los demás. El hecho de que sientan o tengan esa sensación de pérdida de control, de que no pueden asumir por su propia cuenta las cosas, sino que incluso van a esperar de pronto que otros les respondan. Y obviamente el hecho que ya es más grave, como de ansiar consumir drogas, alcohol, de presentarse por ejemplo una depresión, una conducta disruptiva, una conducta antisocial, todo esto que se va a ligar con la ira y que tenemos que tener en cuenta como padres de familia, orientadores también, o con cualquier profesional que esté trabajando con adolescentes, porque vamos a ver a tiempo que de pronto no solamente va a ser una respuesta por el hecho de ser adolescente, sino que hay algo más allá, ¿cierto? Y que tenemos que trabajar. Y por otro lado tenemos la tristeza. Acabo de nombrar la depresión. Recordemos que la tristeza es esa emoción que va ligada a la depresión y es la que más se ve, pero cuando hablamos de niños, de adolescentes, podemos enfatizarnos que en la depresión, por ejemplo, se ve mucho la irritabilidad, no solamente la tristeza, sino más hacia la más hacia estar irritable y no estar triste. Por lo tanto, vamos a ver que a pesar de que nuestro niño de pronto comience a llorar mucho, tenga dificultad para concentrarse, pierda el apetito, comience a aislarse y ya no pueda hacer las actividades de la vida diaria con la misma normalidad, puede presentar irritabilidad, ¿sí? Puede presentar ese síntoma de que ya no quiere hablar, de que más bien se aísla, de que comienza a no comer igual, con la misma alegría que lo hacía, incluso pierde interés por las actividades tan simples como por ejemplo sentarse a ver algo que le agrada o leer un libro. Esto es algo que nosotros ya tenemos que mirar con mucho cuidado porque puede que nuestro adolescente esté sufriendo una depresión.
puede que esté avisándonos a tiempo que algo está sucediendo más allá del hecho de estar pasando por la adolescencia. Como nos damos cuenta, el hecho de afectar, de educar afectivamente, no solamente significa conocer la emoción en cuanto a lo bonito, sino también en cuanto a qué debemos hacer con ella cuando se presentan cosas como estas. Por lo tanto, si hay un hijo que esté presentando ese tipo de comportamientos, es bueno mirar con el orientador escolar, con un profesional de la salud mental, qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Qué es lo que está pasando, cómo está manejando sus emociones, qué es lo que está disparando de pronto esta sintomatología. Ahora bien, ¿para qué nos van a servir esas emociones o para qué va a servir educar emocionalmente o afectivamente? Primero, por la protección, el sentirse querido, el sentir que tengo un respaldo. Segundo, por el aprendizaje. Obviamente ya se ha evidenciado muchas veces que las personitas que tienen una inteligencia emocional mayor o menos problemas de pronto tienen en casita van a aprender mejor, porque muchas veces esa desconcentración, ese no poder con alguna tarea también va ligado a que no hay una inteligencia emocional correcta, a que no hay un desarrollo afectivo en casa correcto, sino que de pronto tenemos una familia que no está funcionando correctamente y el niño todo el tiempo está pensando en eso, el adolescente se queda en casa, se quedan esos problemas y no puede ser efectivo con otras tareas de la vida diaria. Tranquilidad, obviamente, si educas a tu hijo en educación, con educación afectiva, con todo el tema que estamos viendo el día de hoy, vas a poder también estar más tranquilo por una razón, y es que él va a tener la capacidad de poder aprender quién es, de poder conocerse a sí mismo y también saber en qué momento de pronto pedir ayuda, ¿no? En qué momento actuar de una manera distinta. Por otro lado, obviamente para socializar, y no socializar solamente en el colegio, sino con sus padres de familia, socializar, hablamos ya incluso en una vida futura, cuando ya salga a un mercado laboral, cuando ya tenga que tener de pronto algunas cualidades que no ha desarrollado en alguna edad, pero que más adelante va a necesitar. Para tomar decisiones, efectivamente hay decisiones que necesitan o están acompañadas por ciertas emociones fuertes y necesitamos también mostrarles un poco cómo se deben tomar. En muchas ocasiones padres de familia cierran la puerta a que los hijos conozcan su emoción, cierran la puerta a que los hijos conozcan qué es sentirse vulnerable. Y eso realmente no está mostrando al niño que sí se puede sentir vulnerable y que sí puede salir de esa vulnerabilidad con factores protectores que ya tiene el padre, que se los puede enseñar al hijo y que obviamente él ya tiene como adolescente sus propias habilidades para salir de esos problemas. Pero como en muchas ocasiones padre, madre no se muestran, para el hijo siempre van a ser superhéroes. Y en el momento en que de pronto vean caer a padre o madre, van a decir, esto es muy grave, muy grave, porque nunca ha pasado. Y es muy usual, porque obviamente los padres de familia no quieren permear un poco de todas sus dificultades a los hijos, pero sí que es necesario incluso como algo educativo, que ellos puedan observar que también hay caídas, pero se pueden levantar de esas caídas. Por otro lado, la generación de vínculos, que va pues muy asociado a la comunicación y al tema de la socialización. Todo esto va entrelazado. El saber comunicar, el saber decir no, el tener una autoridad como padre de familia, poder tomar una decisión también teniendo en cuenta a tu hijo de adolescente, poder tomar una decisión como padre de familia y no imponer, saber comunicar, como ya lo vimos en las anteriores diapositivas o en los otros módulos, lo que se quiere decir, que el mensaje sea enviado correctamente y demás. Y finalmente pues dirigir el comportamiento, dirigir lo que queremos dirigir y hacia dónde queremos ir, como queremos hacerlo. Entonces lo primero es el de identificar las emociones. Si tú crees que de pronto tienes mucha ira, si tienes un problema para el control de la ira,
qué hacer ante eso, cómo verificar si puedo manejarlo para que también mi hijo no imite esos comportamientos, o si es mi adolescente el que lo tiene, cómo hacer para manejarlo, canalizar la emoción, alejarse en ocasiones de pronto de todo aquello que nos está haciendo daño y tomarse un momento precisamente para sí mismo, no porque se esté triste, sino para conocerse, para saber en qué momento de pronto necesito una relajación, una pausa, un irme y caminar por ahí para no discutir, buscar estrategias, que incluso aprenda ese adolescente para que en el momento en que se dé, de hecho, la discusión con sus padres de familia, con su pareja, con sus amigos, pueda tomarla y no termine en agresión, ya sea física o psicológica. Sirve obviamente para mejorar ese coeficiente intelectual. Si los niños están mucho mejor con sus relaciones, los adolescentes van a estar mejor con sus relaciones, van a estar mejor con sus padres de familia, van a estar mejor con sus parejas, pues obviamente les va a ir mejor en el aspecto educativo. Tenemos varios casos donde los adolescentes puede que les vaya muy bien a nivel educativo, pero tengan por otro lado muchísimos conflictos en el hogar, y en algún momento puede que esto sí les afecte bastante en la institución educativa, en su desarrollo académico, como hay otros casos donde los chicos se enfocan tanto en eso que dejan a un lado absolutamente todo lo emocional, incluso no le hablan a nadie acerca de eso, pero pueden desarrollar también patologías por eso mismo. Hay muchas formas de salir de los temas, de aprender a solucionar conflictos, y obviamente que depende mucho de los padres de familia, docentes, orientadores y de sí mismos. Depende aprender un poco de esas estrategias que tienen los otros, estrategias que puedo sacar yo mismo de mis propias habilidades para enfrentarme a la vida diaria. Por otro lado, obviamente desarrollar la empatía, que ya la hablamos en algún momento, y no solamente se necesita para ponerse en el lugar del otro, sino sentirse más cercano al otro, ¿no? Estar más en contacto con su emoción y poder expresar de forma asertiva los sentimientos que me transmite esa conversación, sea cual sea, incluso ya cuando estamos hablando que están en un ambiente educativo, pues con sus amistades, con sus grupos escolares y demás, que ellos puedan mejorar toda esa situación de reciprocidad y se den vínculos fuertes y vínculos que realmente aporten, y no vínculos que por el contrario los perjudiquen. Mejorar el aprendizaje y tomar decisiones enfatizadas no solamente hacia el bien propio, sino al bien del otro en muchas ocasiones. ¿Por qué tenemos que aprender entonces inteligencia emocional para ponernos al día con nuestros hijos? Aprender a relacionarnos con nuestros hijos es la primera clave de inteligencia emocional. Si nosotros podemos conocer nuestros propios impulsos, nuestras propias emociones, saber cómo vamos a manejarlas, cómo tenemos que corregirlas, pues va a ser mucho más fácil relacionarnos con ellos. El mayor conocimiento obviamente de nosotros mismos, no solo de nuestros gustos, sino de nuestras habilidades, de nuestras capacidades o competencias y demás, para que los niños no solamente lo vean, sino que ya incluso cuando tengamos ese hijo adolescente podamos darle a entender que dentro de nosotros existe un sinnúmero de cosas que podemos rescatar y podemos implementarlas en el momento de relacionar o tener vínculos con otras personas, y obviamente nos va a servir para fortalecer esos vínculos familiares que tenemos, no solo con el hijo, sino también con su pareja. Esta pregunta quiero que se la hagan, y es una reflexión precisamente hacia permites o no permites que se exprese esa emocionalidad en casa. Cuando hablo de esto o cuando hago esa pregunta, no me refiero solo si se permite, por ejemplo, que tu hijo llore, aunque sea varón, o se permite que tu hija hable de sexualidad, aunque sea niña, ¿no? Se permite que de pronto tengan preguntas, se permite que aunque tú seas el adulto, él pueda también, o ella pueda también intervenir en ciertas cosas, tener ciertas respuestas para cosas que de pronto tú no tienes. Se permite que haya una comunicación abierta o no. Acá quiero hacer claridad e invitarlos a que hablen con sus hijos
o hablen con esos adolescentes acerca de esas relaciones que están manteniendo con sus amigos o amigas, con sus parejas, porque cuando tú no le permites de pronto hablar a tu hijo de las emociones, cuando no le pones nombre a lo que debes ponerle nombre, en muchas ocasiones los chicos ya tienen relaciones tóxicas, relaciones que no les están aportando, que comienzan a cambiar también un poco su proyecto de vida, que comienzan a no ser favorables para lo que ellos consideran propio, incluso comienzan de pronto a repetir o a imitar mucho a esa otra influencia, a esa otra persona, a cargarse con los problemas de la otra persona y no más bien mirar esa vida de una manera optimista. Por lo tanto, los invito mucho a que les hablen de ese tipo de relaciones, de ese tipo de personas, no para que se alejen, sino incluso para que ayuden a construirlas un poco mejor, ¿no? Porque obviamente que es muy feo mirar la vida con la cara de amargura todos los días, y hay adolescentes que nos traen esa cara de amargura todos los días, y no es para que los adolescentes lo juzguen, sino incluso para que vean en eso que tienen que hacer cambios propios y también en la otra persona, porque si tú lo ves, si tú conoces tus emociones, si tú conoces o reconoces no solamente tu emoción, sino la emoción de la otra persona, vas a poder cambiar mucho más fácilmente, vas a poder enseñar más fácilmente las emociones que tienes, más fácilmente podrás comunicarte con tus hijos, con tus jefes, con tu familia, absolutamente con todo el mundo. Y hay que hacer esta pregunta: ¿cómo enseñas a tus hijos a resolver los conflictos? Tienes que pensar muy bien si es agresivamente, si es más bien en modo evitativo, como lo vamos a ver ahorita, o qué es lo que haces, cómo le enseñas a él que tiene que enfrentarse a la vida. Como lo decimos ahorita, la autoconciencia es esa habilidad para que nosotros podamos sentir que nos conocemos, que estamos momento a momento con nosotros mismos, que estamos en el aquí, en el ahora, y estamos pensando de pronto en esa emoción y cómo estamos nosotros emotivamente, qué es de pronto el problema que teníamos y ya fue solucionado o no, cómo se va a resolver un conflicto, cómo voy a tomar una decisión que vaya en pro a esa responsabilidad, en pro a mi bienestar físico, psicológico, y cómo el otro va también a tener esa posibilidad de participar en mi decisión, o incluso de estar afuera pero poder tomar sus propias decisiones y poder enfrentarse a una vida diaria con cualquiera de estas emociones que aparecen acá, sin que cualquiera de ellas se vuelva un problema, ¿cierto? Entonces, el manejo emocional va a enfocarse en lo siguiente: primero, el autocontrol. Vamos a tener que conocer nuestras emociones, como ya lo dijimos, identificar qué es lo que de pronto está fallando en nosotros mismos y de pronto también qué es lo que está fallando en ese adolescente, y así poder trabajarlo y darse formas para calmarse. Precisamente estas dos están ligadas, porque si es que nosotros tenemos que inventarnos, sacar de cualquier lado esa forma para calmarse, vamos a aprender a autocontrolarnos, percibir lo que sucede de manera distinta, va un poco hacia el tema de cómo estamos mirando el mundo, qué cara nos ponemos ante el mundo todos los días de la vida, y cambiar la forma como nuestro cuerpo y mente reacciona a la tensión. Recordemos muy bien que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, ira, cuando sentimos tristeza, incluso una alegría muy intensa, nuestro cuerpo reacciona ante eso. Cuando hay una alegría muy intensa, incluso puedes morir de un paro cardíaco. Cuando hay una alegría muy intensa, incluso puedes tensionarte. Tu cuerpo fisiológicamente está diseñado para activarse a ciertas circunstancias y él mismo regularse. Pero si no conoces cómo se da, pues difícilmente vas a poder enseñarlo también. Así que es mejor que te enfatices un poco en ti antes de enseñarle al otro o ver cómo está el otro, ¿verdad? Y obviamente vamos a mirar si nuestro cuerpo tiene una tensión muscular, porque el estrés que estamos manejando ya está pasando a ser una ira intensa, o a que estamos irritables, por ejemplo, con nuestro hijo adolescente, y por eso no permitimos el que se acerque, porque no tenemos un espacio para calmarnos, no hemos diseñado un espacio para decir:
pausa, necesito un momento para mí, voy a relajarme y ahí sí voy a poderme dar al otro con paciencia como debe ser. Es muy importante que se conozcan todas esas habilidades para autocontrol, porque obviamente que los padres de familia en muchas ocasiones se salen de control porque tener un hijo adolescente sí es difícil. Todos hemos pasado por la adolescencia y sabemos que es una etapa complicada, una etapa de retos, no solo para el adolescente, sino también para el padre de familia. Por lo tanto, el tener ese autocontrol en toda la emoción es muy importante. El manejar adecuadamente todo es súper importante para que el chico continúe comunicándose con su padre de familia, continúe con un vínculo fuerte, a pesar pues de todo lo que pueda estar pasando alrededor. Y finalmente les nombro la comunicación asertiva nuevamente, aunque ya lo hice en otro videito, básicamente porque tenemos que recordar que los chicos deben tener ciertas pautas de comunicación asertiva, no solamente nosotros, sino que ellos deben aprenderles, hacerles ver que permite expresar toda la emoción, permite expresar los ideales libremente sin ser juzgados, que permite manejar esa empatía para que no solamente aquí hablando con el hijo se dé una buena comunicación, sino que de pronto en sus relaciones cotidianas se dé una buena comunicación, permitir la negociación, incluso chicos que ya tienen sus relaciones de pareja y que pueden ser extensas y no saben negociar muchas cosas, y hablar un poco del tema, que ellos aprendan a conocer eso, a regular su tono de voz, a conocer cuando están irritables y de pronto no pueden hablar con su pareja porque están un poco explosivos y quieren evitar un problema más grande, como también de pronto deben afrontar ese tipo de conflictos, escuchar activamente al otro, a sus amigos, a los docentes, a sus padres de familia, que aprendan a que no solamente significa tener, por ejemplo, una relación de pareja, tener sexo y ya, sino que también en muchas ocasiones se pueden ver afectados gravemente por todo el conjunto que tiene como tal una relación. El hecho de que de pronto te alcen la voz, de que haya irrespeto, de que no respeten lo que dices ni respeten tu posición como mujer o como hombre, que haya violencia psicológica, física, sexual, etc. Y obviamente que realicen esas críticas que tienen que hacer asertivamente. Eso ya lo vimos un poco con ustedes, padres de familia, pero es necesario que ellos también lo vean. Por otro lado, entonces tenemos que los chicos tienen diferente, o los chicos no solamente, sino todos los seres humanos tenemos que afrontar de alguna manera los conflictos que se nos presentan, y hay varias maneras de hacerlo. La que más se recomienda, la que más o más bien menos problemas deja, menos problemas puede llegar a presentar, es esta, que es el afrontamiento positivo. Y es cuando hablamos de que nosotros afrontamos activamente, movilizando absolutamente todos los recursos que tenemos, todos los recursos que hemos tomado de nuestros padres de familia, de nuestras generaciones, de nuestros problemas de la vida diaria, todo aquello que hemos aprendido, para dar cualquier tipo de solución que esté en nuestras manos, sin esperar que de pronto otro sea el que llegue a activar todo eso, sino que nosotros mismos decidamos, nos conozcamos y tengamos a la mano opciones para poder salir más adelante con todo el tema. Por otro lado está entonces el afrontamiento negativo. Sí que se presentan problemas con esto porque precisamente la persona no está esperando solucionar sus problemas por sí misma, sino que más bien se guarda, se queda quieta, espera que otro sea, o sea, depende de la situación del otro, depende de lo que diga el otro, depende de lo que él decida. Y por eso en muchas ocasiones encontramos adolescentes que, a pesar de estar en muchas relaciones que no son satisfactorias, que no les están dejando cosas buenas, se quedan ahí, porque no tienen ese afrontamiento positivo para decir: espera, porque esto no me está haciendo bien, así que yo tomo mis recursos y aunque duela me alejo. Sino que más bien se quedan ante una situación donde dependen psicológica, incluso físicamente, de otra persona, y esperan a que el otro sea quien tome la decisión de decir chao.
¿verdad? Así que es muy importante que ellos lo sepan y que tú como padre de familia, como persona que trabajas con adolescentes, enseñes un poco a que no hay que evitar ni tener ese pesimismo ante los problemas, sino más bien actuar activamente y resolverlos. Por otro lado, y por último, tenemos el afrontamiento de evitación, y se basa básicamente entonces en intentar huir o evitar las situaciones. Las consecuencias ante esto son graves. Tenemos, por ejemplo, fobias muy grandes precisamente porque las personas han evitado un dolor. No sé si han visto en algunas ocasiones, pero hay personas que comienzan a recolectar muchas cosas y cuando tú te das cuenta, no tuvieron un afrontamiento positivo ante un problema muy grande. Y ese vacío o ese algo que quedó ahí, que no pudieron llenar, ese algo que quedó insatisfecho, deciden tomarlo por otro lado, se quedan quietos y más bien comienzan a evitar, ¿no? Pongo un ejemplo muy claro. Por ejemplo, si alguien se muere de la familia y el adolescente comienza a evitar pasar por los lugares, a evitar o a huir de la situación, a ya no querer ver nunca más a la familia, a evitar absolutamente todas las situaciones que tengan que ver con eso. Puede que sea una situación normal hasta cierto punto porque así se da en un duelo, pero puede que se convierta en una evitación total, donde ya hay un aprendizaje y donde el chico o chica ya decida que de alguna manera inconsciente incluso tiene que evitar eso para no sentir sufrimiento, para no sentir dolor. Por lo tanto, no va a traerle nada bueno y es ahí donde tenemos que trabajar, porque es ahí donde tenemos que enseñarle a afrontar positivamente, a mirar qué factores protectores tiene y con qué es que puede trabajar ante la vida, ¿no? Finalmente, entonces, ¿cuáles son las pautas para desarrollar esa inteligencia emocional en mi hijo o hija o estudiante? Bueno, primero, denle opciones para los problemas que tiene. En muchas ocasiones los padres de familia, los orientadores solamente se quedan con una cosa, no se les da opciones, pero no siempre es resolverles el problema. Una cosa es darles opciones y otra resolverles el problema, y hay una gran diferencia. Los chicos tienen que aprender independencia y autonomía. Si tú no les permites o no les delegas, vas a estar criando a una personita que necesita de alguien todo el tiempo. Por lo tanto, es necesario sí ayudarle, sí guiarle, darle opciones para solución, pero también permitir que él mismo sea quien encuentre las salidas. No le restes importancia a los sentimientos o a los problemas que tiene. Los adolescentes puede que tengan problemas pequeños para el problema que estás teniendo tú como adulto, pero es su problema. En este momento como adolescente es gigante. Es un problema gigante que de pronto no puede hablar con nadie más y te lo está contando. Si le quitas ese gigante que es para él, estás mirándolo como algo tan minúsculo que de pronto él pueda pensar o ella pueda pensar que no estás comprendiendo lo que él te quiere decir. Por lo tanto, no le quites importancia ni a sus sentimientos ni a la manera en la que se está sintiendo. Tampoco lo hagas sentir mal por esa forma en la que se está sintiendo. Muchas ocasiones pueden llegar los adolescentes con una culpabilidad muy grande por cualquier situación. Y si nosotros nos enfocamos solo en esa culpa o en resolver esa culpa, no vamos a mirar qué es lo que hay detrás de eso. Sé coherente con el mensaje que envías. Evidentemente, si tú estás actuando de una manera irritable, si ya te diste cuenta, por ejemplo, que tienes un problema con la ira y no puedes controlarlo, o que incluso puede ser una depresión ya diagnosticada, un manejo ante las situaciones un poco más hacia la evitación, pero le exiges a tu hijo que no sea así, estás enviando un mensaje incoherente, porque él está viendo que tú estás afrontando la vida de esa forma, que tú estás gritando todo el tiempo, aún así le digas que no tiene que gritar porque está mal hecho. Así que sé coherente con el mensaje que envías e intenta de la mejor manera, porque no es fácil, pero intenta de la mejor manera hacer que tu mensaje tenga que ver totalmente con lo que quieres decir y cómo estás comportándote y ejemplificando para ese adolescente que tienes en casa. Por otro lado, enséñale a respetar su intimidad y la privacidad. Los chicos ahora son en ocasiones tan abiertos al mundo que olvidan que tienen intimidad, olvidan que tienen privacidad, olvidan que no todo se sube a redes sociales, que no todo se publica, que no todo se habla con los amigos,
que hay ciertos espacios de la vida que tienen que quedarse para ellos. Incluso en muchas ocasiones puede que muchos de los fracasos que tengamos como seres humanos tengamos que reservarlos, porque no siempre vamos a estar en la queja diaria de no se puede hacer todo, sino más bien en soledad decir sí, íntimamente de pronto esto está fallando en mí, pero puedo, y ahí salen las estrategias para mejorar, ¿verdad? Así que enséñale a que respete su intimidad. Por otro lado, mostrar afecto y contacto físico, o mostrar afecto con el contacto físico, con las palabras. Eso es muy importante para ellos, para que se sientan apreciados. Escuchar siempre con atención, eso no lo pueden olvidar. No solo es el escuchar por escuchar y el estar atento, pero a la vez como por allá lejos pensando en el trabajo, sino más bien escuchar lo que está diciendo, ser empático y intentar precisamente que haya una motivación, que haya un optimismo para que algunas metas, metas incluso familiares, algunos problemas sean resueltos en familia, que el chico o chica sepa que hay un conjunto de personas que sí lo están apoyando, que hay una red de apoyo fuerte que puede hacer que salgan adelante juntos. Finalmente, si ustedes quieren ampliar información, si quieren revisar todo este temita que también fue extraído del libro de Ardila, revísenlo, léanlo y disfrútenlo también. Disfruten de sus hijos, disfruten de la sexualidad, incluso del conocimiento, del autoconocimiento y de esa evaluación propia de quiénes son y hasta dónde deben llegar. Muchísimas gracias por la atención. Soy Caterina Arevalo y nos vemos en una próxima oportunidad.